A darle aquí el tercer video. Efectivamente estamos grabando ya nuestro tercer video de la noche. En los dos anteriores veníamos conversando sobre temas de conceptos generales de las escalas multidimensionales. Ahora vamos a seguir hablando sobre lo que tenemos aquí en paréntesis. ProxCal es un procedimiento que apunta a proximidades, ¿sí? O sea, cuando ya vamos a mirar proximidades, similitudes, sería la técnica a utilizar. Aquí tengo un ejemplo que reitero, pues probablemente no lo trabajemos ya en vivo, porque tengo abierto el archivo de creencias de las matemáticas, aunque este también lo tengo abierto, pero no se los envía. Pero estos son, digamos, las distancias, es un ejemplo, ¿no? Son las distancias. Buenas noches, Saúl, bienvenido. Ya estábamos poniéndole alguna rayita aquí que no iba a estar en la sesión de hoy. Pero también había dicho que estaba muy ocupado con tonto trabajo, como casi todos, menos Jesús, que está incapacitado, yo creo. Bueno, entonces estamos hablando de las escalas multidimensionales y que tocaba este ejemplo aún sin necesidad de que lo ejecutemos en vivo, ¿cierto? Que pienso trabajar de todas maneras un ejemplo con el de las creencias de las matemáticas para mostrar que esto aplica para otros tipos de temas. El objetivo de mostrar esta es precisamente que por la ruta de las escalas multidimensionales tenemos varias opciones. Observen que esto es ya una matriz triangular y son distancias, pero no tengo los datos aquí en la parte superior. Bueno, serían los mismos, claro está. Pero lo que trato de decir es que es otra manera de tener la entrada de datos. Esta es la distancia que tiene de Medellín a Bogotá en kilómetros, o de Medellín a... se cruza, aquí me falta la otra columna, la otra fila, pero entonces son las distancias que hay entre estas ciudades. Y esta es una manera de tener los datos para tratar de construir un mapa, ¿cierto? El que tengo en pantalla en el momento pues es el mapa de Colombia, y pues la capital de la república anda por estos laditos, por la mitad, ¿cierto? Por aquí, por algún ladito de estos. Pero entonces, ¿dónde está Pasto? Muy lejos, ¿cierto? Chocó por acá. Entonces, lo que se pretende es en las distancias, si una técnica de estas es capaz de reflejarnos precisamente esa composición. Con las distancias, aquí observamos la capital y dijimos que Pasto es el que está muy lejos, ¿cierto? Medellín los ubicó acá, realmente cerca del Chocó, ¿cierto? Aunque en otra configuración. Pero bueno, eso es también para el llamado de atención que hacía ahora, y es de saber o tomar la decisión de qué tipo de escala de medida tenemos. Si estas son distancias, es evidente que es una escala de razón, ¿sí? Y habría que construirla en tal medida. Pero observen que ya en el procedimiento las escalas son muy, pues la mejor, aquí ya estamos trabajando es con respecto al cero, ¿no? Y uno podría mirar similitudes o no, pero lo relevante que yo quería mostrar con este ejemplo es la forma de tener los datos, que es diferente a la que hemos estado acostumbrados. Eso era más la razón de ser de esto. Bien, ¿por dónde es la ruta? Pues esto también es para que nos quede ya grabado, que lo tengan en su poder y lo puedan repasar después. Escala, y este fue escalamiento multidimensional ProxCal, de proximidad. ¿Sí? Proximidad, el interés nuestro aquí era mirar qué tan cercanos estaban estas ciudades en un mapa, construirlo, ¿no? Pero también eso quiere decir que eso fue el ejemplo para mirar proximidades, pero uno puede mirar en las opiniones de personas también esas proximidades. Entonces, eso es de eso se trata. Escalamiento multidimensional, ProxCal, es la ruta que tenemos para este caso. Y ahí ya lo que se tiene en pantalla es las proximidades, están en una matriz, los datos son proximidades, mírenla acá. Ahora, estos detalles es importante tenerlos en cuenta, porque en algunos casos
toca crear las proximidades. Ya no nos dan, ya no tengo las distancias, sino que tendría que construirlas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo más general es que los datos ya nos dan el dato como eso, tengo la matriz y trabajo con una sola fuente. Aquí está, una fuente de datos. Luego de darle definir es seleccionar las variables que tengamos. En este caso son todas de razón, como está la estrellita, la regla, se seleccionan. Generalmente es poco los cambios que se hacen porque lo que nos va a producir son los indicadores que ya vimos, los de el stress, el S-stress de Young y el RQS, etcétera. Entonces generalmente nos vamos con pocos cambios y esta partecita quiero reiterar la interpretación. Y quiero también reiterar el por qué me entretengo más en la presentación, porque la salida es en 1 minuto o 2, que vamos por la ruta que es y ya, nos produce estos indicadores. Entonces es más claro en tratar de entenderlos. Aquí tenemos el estrés bruto normalizado, era el que yo les mencionaba ahora. Este normalizado es una especie de un promedio. Hay dos tipos de indicadores, aquellos para los que el 0 representan un ajuste perfecto. Estos, los del estrés, todos ellos, lo ideal sería que tendieran al 0, o sea, que fuesen números muy pequeñitos. Como referente tomamos más el normalizado. Pero en unas con otras, si tocáramos ver el estrés, cualquiera de ellos, mientras más bajito, mejor. Mientras que los otros dos que tenemos acá abajo, la dispersión explicada del coeficiente de congruencia de Tucker, son buenos mientras más se acerquen a la unidad. O sea, en este caso nos están cumpliendo las dos, pero falta ver en el ejemplo que hagamos ahora que no estaba diseñado en los objetivos para trabajar este escalamiento. Miraremos qué da. Lo único del caso es eso, que nosotros como referente tendremos que el estrés normalizado se aproxime al 0, muy cerquita de 0. Y que los otros dos coeficientes tiendan a la unidad. Si eso se satisface, entonces estamos diciendo que el escalamiento que logramos es adecuado. Aquí vuelve y se construye el mapa, ya lo habíamos mostrado. La situación de Bogotá, la situación de Pasto siempre muy lejos. Chocó, Manizales, Pereira en la realidad son así más cerquita, claro, porque son distancias, ¿no? Entonces es el ejemplo que quería mostrar y por eso nos dio también, me devolví, estos indicadores, estrés normalizado, bajito, y el coeficiente de Tucker alto, tendiendo a la unidad. Entonces eso nos indica que realmente tomamos una buena decisión en cuanto a las escalas de medición y en cuanto a utilizar una técnica de este estilo. Porque en caso contrario podría ser que fuera preferible otro procedimiento. Muy bien. Observen en esta pantalla lo que había mencionado. Bueno, a ver, el tema de las dimensiones sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Lo que pasa es que en el ejemplo pues estoy hablando es de validando, digamos, las distancias. Quería comprobarlo, ¿cierto? De que un departamento o una capital en realidad sí se asemeja a otra, a lo que es la realidad, ¿cierto? Pero el tema de dimensiones seguiría siendo igual porque esto lo que nos junta es, o cuando ya nos quede el mapita, van a quedar unas, ya no como ciudades, sino teniendo otras marcas. Entonces van a quedar unas marcas que pueden ser agridulces en un lado, las otras secas en otro lado. Habrá que analizar cada caso. En este, pues yo no estaba, mi intención no era agrupar por ciudades, ni decir que eran frías, ni decir que eran calientes, ni nada de eso por el estilo, sino mostrar que realmente representan lo que están las distancias en la realidad. Pero en otros casos donde no utilicemos la técnica para mostrar esas distancias, sino para mirar similitudes, habrá que definir qué atributos estoy midiendo. Buenas noches, Susana, un gusto
tenerte acá en la sala. Estamos conversando sobre escalas multidimensionales. Bien, mencionaba que ya dependerá de los atributos que nosotros queramos medir y dependiendo de ellos y de la ubicación en los mapas, igual vamos a tomar nombres de las dimensiones. No cambien en nada lo otro. Muy bien. Sí, buenas noches. Bueno, ahora estaba mencionando lo siguiente. Crear proximidades es otra opción que nos brinda esta posibilidad de la escala multidimensional. Crear proximidades de los datos es distinto del anterior, que yo ya le digité en la base de datos, se digitó la distancia o las distancias. Otra opción es esta precisamente, crear las diferencias, ¿sí? Es lo que estamos mirando. Vamos a darle otro clic. Este es otro ejemplo cualesquiera. Otro ejemplo que tomé, pero miren que aquí ya estoy hablando es de deportes. ¿Cuál sería el objetivo? Mirar precisamente si hay alguna similitud o no. Pero recuerden que, devolviéndome, yo creo las proximidades, o sea que se preguntaron fue cuál deporte de pronto prefiere, ¿vale? La preferencia por el fútbol, el baloncesto, el tenis, etcétera. Ya ahí hay que crear las distancias, porque si yo le puse al fútbol el número 5 y al otro le puso el 3 y al atletismo un 4, etcétera, entonces ya se crean las distancias, me toca decir cuáles, me toca crearlas. Aparte de que aquí estoy diciendo la distancia euclidiana, si yo le doy a medida, tengo opciones de seleccionar. Pues bien, aquí es el caso distinto y aquí tendrá que salir alguna dimensión. De entrada uno podría pensar que hay juegos de grupos y hay otros deportes de individuales. Esa podría ser una situación de dimensiones si es que sale esa, ¿no? O si no, habría que pensarla. Pero ese es el tema aquí. Vamos aquí en este otro, nos está dando, miren el estrés, hay los que fueron entrando más tardecito, les recuerdo, este indicador del estrés bruto normalizado y todos los estrés, mientras sea más cerca al cero, es lo mejor. Y si tenemos que tomar la decisión con uno de ellos, pues vamos con el normalizado. Entonces aquí está dando casi 0, .0011. Por lo tanto, esas mediciones o esos datos apuntan a que este procedimiento está bien enfocado, o fue la selección, la técnica está bien seleccionada. Y los otros dos, los dos últimos, deben de estar próximos a la unidad, si es que nos está cumpliendo los supuestos de un buen ajuste. Y eso cumple en este momento. Entonces, de entrada ya eso es lo que tenemos que fijarnos, en esas dos tablitas, o en estos dos indicadores. Si esto me hubiera dado .38 y aquí la dispersión un .62, por ejemplo, pues definitivamente no habría una buena discriminación del mapa. Bien, aquí nos está dando una discriminación. Aquí veo atletismo y tenis, veo fútbol y baloncesto, muy pegadito, veo el caminar por acá más solito, pero entonces de aquí hagamos la reflexión. ¿Cuál es el nombre que le daríamos a una de estas dimensiones, o a las dos, ¿no? A ver, primero, ¿cuál aporta la dimensión 2? Los que están aportando con mayor peso a la dimensión 2, recordando que este es el cerito, por aquí un cerito muy arbitrario, atletismo es el más alto, pero también el correr también está apuntando de manera similar, ¿sí? Observen, están casi que en un mismo horizonte, y de alguna manera atletismo y correr tienen alguna, digamos que es una actividad que puede ser similar. Ahora, el andar en bicicleta y nadar definitivamente para la dimensión 2 no nos está aportando nada, está casi en el mismo cero, en el eje. A esa dimensión, perdón, el cerito está por aquí, a la dimensión 2 no nos aporta, pero
a la dimensión 1, que es la que movemos de izquierda a derecha, el caminar está más tirado a la unidad, el fútbol y baloncesto asiste en este otro eje, pues también tiene algo, pero en el otro sentido. Muy bien, pero entonces lo que estamos diciendo aquí es que en los mapas miramos similitudes o nos agrupan en este caso, y que podemos tener los datos entrando las distancias ya o que él mismo nos las cree. Bien, ¿qué nos dijeron de que podíamos pensar en los nombres de las dimensiones? La dimensión 2 es la que está más alta. En niveles más altos está atletismo y correr. Yo diría que son deportes de largo aliento, ¿cierto? Porque el atletismo, pues, tiene uno mucho más ejercicio, pero si es una maratón o cómo se entendería aquí, habría que especificar, ¿cierto? Pero de alguna manera entonces son deportes que tienen su característica. Bueno, aquí también Uriel, que ha tenido buena o asertividad en su apreciación en general, dice fútbol y baloncesto son deportes de contacto. Bueno, entonces habría que precisamente en las discusiones mirar este. Pero ¿cuál es la inquietud también que surgió ahora? Y con un comentario de Uriel. Si incorporásemos otros deportes, vamos a considerar el ajedrez deporte, es un deporte. Entonces, otros deportes más pasivos, podría pensarse entonces que este mapa nos cambiase completamente. Entonces, insisto, si el problema de los supuestos ya no es tanto el tema de seleccionar, en este caso los deportes, en otro momento las marcas a comparar, será ya un tema de discusión profundo. Porque, insisto, aquí nos da esta estructura con estos 2, 4, 6, 7, 8 deportes. Pero si entramos otros, ¿qué tal si entráramos el judo, si entramos el Fórmula 1, si entramos el ajedrez? Pues seguramente la situación de cada persona va a cambiar. Entonces la situación también está en eso, en la selección de las categorías a comparar. Imaginémonos en los refrescos. Si no entrara Coca-Cola, pues hay unas opiniones bien distintas. Así entrara un refresco que es tan popular, o las colas en general. Si voy a comparar cola sola, o voy a comparar colas con, ahora aquí en Colombia está seguramente de moda el té. ¿Sí? Entonces, la selección de las bebidas sería fundamental o podría tener efecto sustancial en la construcción de estos mapas. A ver, deportes de conjunto, los otros son deportes individuales, es correcto, entonces uno podría mirar en las dimensiones cómo nos queda. Jesús, no sé si observas que también acá viene el tema de dimensiones. Aquí está el tema de deportes de contacto, y otra dimensión podría ser los deportes individuales, por ejemplo. Entonces ahí es donde tenemos que tener especial cuidado. Bien, aquí en la interpretación que se toma de ese dibujo, estamos hablando de dimensión 1, es un eje horizontal, competitividad en las actividades físicas. Hay unas que no son competitivas, mire que es otra mirada, no competitivas, el caminar, el nadar, correr y andar en bicicleta. Parece que esas son no competitivas. El fútbol, atletismo, tenis y baloncesto ya apunta a otra situación. El eje vertical, el tipo de deporte o actividad individual versus el colectivo. Entonces observen atletismo, correr, tenis, y en la parte inferior están los deportes colectivos, algo que estábamos mencionando de conjunto, como lo mencionaba Saúl, pero también lo que nos mencionó Uriel está explicitado ahí. Aquí lo nuevo fue el tema de competitividad o no competitividad, pero eso pudo ser que en los objetivos también se planteara de antemano. Aquí estamos nosotros analizando caso juzgado, ¿cierto? Pero entonces me parece que es importante mirar estos análisis. Lo que yo veo, pues, de hecho cierto es que nos permite mostrar
variables de diverso calibre y de diverso escala de medición en mapas que me parece que pueden ser más fácil de presentar y que son más útiles en las reflexiones que trabajar pues un porcentaje solito, incluso un cruce de variable normal. Aquí lo que buscamos es precisamente sintetizar. Bien, dejemos este videito hasta acá.